Muy buenas tardes a todos. Comienzo ahora dando la bienvenida a esta primera reunión ordinaria de esta legislatura de la delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México. Me gustaría dar la bienvenida a nuestros invitados y agradecerles haber aceptado nuestra invitación a comparecer en esta delegación. Luego les escucharemos. Esta reunión se organiza conjuntamente con la Delegación para las Relaciones con Estados Unidos. Doy la bienvenida a Brando Benifei, presidente de la Delegación para las Relaciones con Estados Unidos, y le agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación para esta reunión conjunta. Les informo a todos que durante esta reunión se facilitará la interpretación en activo inglés, español, italiano y en pasivo francés. La reunión se lleva a cabo de forma semihíbrida, ya que nuestros invitados hablarán desde Estados Unidos y México vía Interactio. Les informo también de que la reunión se emite por Internet y será grabada. Grabación que luego se publicará en la página web. Punto 1. Aprobación del proyecto de orden del día, que ha sido distribuido con anterioridad al inicio de esta reunión en los idiomas, en las lenguas de la delegación, inglés, español e italiano. ¿Alguien tiene alguna pregunta u objeción al proyecto de orden del día? No es el caso, pues lo damos por aprobado. Segundo punto, aprobación de las actas de las reuniones del 3 y del 17 de octubre del 2024. Creo que todos han recibido copia de las actas correspondientes a dichas reuniones. Si no se reciben peticiones de modificación hasta las 10 de la mañana, mañana, ¿no? Roberto, parliamo domani, ¿no? Eso. Que se deberán transmitir por correo electrónico a la Secretaría. Las actas de estas reuniones se considerarán, en todo caso, aprobadas si no se ha recibido ningún tipo de modificación por parte de los colegas. Tercer punto, importante para algunos, por si hay alguien interesado. El presidente de la Comisión de Desarrollo, DEVE, ha solicitado a todas las delegaciones interesadas, entre las cuales está la de México, que se designe a un diputado para su red sobre las políticas de desarrollo, en la red de integración sobre coherencia de políticas para el desarrollo. Quien tenga interés en ser el diputado designado por esta delegación, que muestre su interés a la Secretaría antes de que finalice la próxima semana. El 6 de diciembre sería la fecha límite de entrega. Si alguien está interesado en esta posición, no sabe, me ocurre a mí, no sabe bien cuál es el contenido de esta posición, pues puede llamar a la Secretaría y preguntar por el contenido de este puesto. Muy bien. Yo ahora daré una pequeña introducción, luego hablará Brando Benifei. Y luego daremos la palabra también a nuestros invitados y, por supuesto, luego los colegas que quieran hablar. En mi caso, decir que las elecciones en Estados Unidos del 5 de noviembre, desde luego que pueden calificarse como históricas de muchas maneras. A mi juicio, hay un punto incontestable, que es que la mayoría del pueblo norteamericano habló y el resultado es el que es. Puede gustar a unos, a otros no, pero Donald Trump salió elegido. Está claro que su segundo mandato probablemente tendrá consecuencias considerables, no solo para los países vecinos como México, sino también para nosotros en la Unión Europea. El impacto en la defensa europea, en el conflicto de Ucrania, en las relaciones comerciales, son solo algunas de las preocupaciones que actualmente animan a las cancillerías de los Estados miembros de la Unión Europea y de la Comisión. Yo aquí humildemente les diría a las cancillerías y a los miembros del Consejo y de la Comisión que deje todo el mundo de llorar y que en enero, en cuanto sea nombrado el nuevo presidente de Estados Unidos, seamos los primeros, los europeos, en estar allí, en ir a Washington, a negociar y a hablar con un presidente que indudablemente una de sus características será, para bien o para mal, negociación, negocio
y va a haber que hablar ese idioma. Y, desde luego, nosotros tenemos que dejar muy claros cuáles son nuestros principios y cuáles son nuestras prioridades en el futuro de las negociaciones con Estados Unidos. Con lo cual, lejos de lamentarnos, tenemos que saber sacar, yo creo, la oportunidad de la ocasión, como espero también que lo haga México. México, que es el primer socio comercial de Estados Unidos, con el que comparte una frontera de miles de kilómetros, se encuentra entre los países que, más que otros, podrían verse afectados por estas decisiones de la nueva presidencia. Ya algunos habrán desayunado con la noticia de que Trump ha amenazado con un 25% del aumento de los aranceles sobre los productos mexicanos. Y en los negocios siempre suele decirse, y creo que es estilo de Donald Trump, que quien tira primero tira dos veces. Por eso decía antes que nosotros nos tenemos que adelantar también los europeos. Y es deseable que parte de las promesas electorales sean mediadas cuando se vayan a poner en práctica. Las señales provenientes de Washington indican que el nuevo Ejecutivo estadounidense tiene la intención de promover cambios importantes en las relaciones con sus vecinos y con Europa, especialmente en lo que respecta al comercio. Podemos considerar también el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca como una oportunidad, hay que verlo así, para la Unión Europea, a la que se pedirá claramente que reflexione profundamente sobre su autonomía estratégica, sus capacidades defensivas y el futuro de su economía en un mundo mucho más segmentado y dividido que en el pasado, lamentablemente. Creo que será necesario adoptar un enfoque pragmático y ambicioso para hacer frente con éxito a estos desafíos que, con razón, podemos llamar, como he dicho al principio, históricos. Lo mismo puede decirse desde México. México y Estados Unidos están unidos por una asociación indisoluble cimentada por la proximidad geográfica y muchos intereses compartidos. Una asociación que no siempre es fácil, pero que a largo plazo ha demostrado ser positiva para ambas partes. Sin embargo, hay ciertos temas como la inmigración, las relaciones económicas, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que solo monopolizarán las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México en los próximos años. La nueva situación provocada por la elección de Donald Trump también podría reforzar las relaciones bilaterales entre Europa y México. Ante un posible escenario de disputas comerciales, es posible que ambas partes tengan que buscar nuevas fuentes de inversión extranjera. Por supuesto, esto es solo un aspecto de nuestra asociación que podemos mejorar, a la vista de que tenemos en el próximo futuro que discutir sobre una mejora de nuestro tratado comercial con México. Hay otros ámbitos en los que México y Europa también pueden profundizar su cooperación a la luz de los nuevos equilibrios geoestratégicos provocados por la segunda presidencia de Trump. Y si mis colegas así lo comparten, creo que esta delegación en los próximos meses deberá dedicarse a buscar esos puntos que puedan ser de interés, de oportunidad en la mejora de las relaciones entre México y la Unión Europea, como decía antes, incluso animados por la nueva situación creada en Estados Unidos. Y termino hablando de Estados Unidos y por eso es que aprovecho en ese momento para dar la palabra a Brando Benifei, presidente de la Delegación para las Relaciones con Estados Unidos. Brando, tu turno, tu voy. Grazie. Sí, muchas gracias. I'd like to thank for this initiative. Muchas gracias por estas iniciativas y por haber convocado esta reunión conjunta. 3 semanas transcurrieron desde las elecciones estadounidenses el 5 de noviembre. Estas modificaron por completo el paisaje político en aquel país. Resultados muy claros, como dice usted, presidente. Ha vuelto Donald Trump como presidente para 4 años más y su partido dispone de la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, marcando la agenda del Congreso. Este segundo mandato, esta segunda administración Trump, no irá a favor de las normas multilaterales, desde luego. Pero ya veremos. Se podría pensar que habrá más America First, y esto no es ni nuevo ni sorprendente, y también está muy claro que Europa deberá reforzar su autonomía estratégica, competitividad y capacidades de defensa. México
y la Unión Europea tienen una larga relación económica y política. En los últimos 10 años, las exportaciones han aumentado hacia México en un 107% y la presencia creciente de empresas europeas en México refuerza esta alianza transatlántica. Se puede decir que México es un socio clave, reforzando los intereses de Europa también en las relaciones trilaterales con Washington. Además, México se ha convertido en defensor de la industria manufacturera y eso también va a ser un tema muy interesante, ya que está en el centro de nuestros propios debates. Estamos buscando proveedores fiables y, como digo, es un debate candente aquí en Europa. La revisión del acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México también será un tema de debate importante para todas las partes, incluida la Unión Europea. Pocos días después de las elecciones en Estados Unidos, 15 eurodiputados se desplazaron a Texas para la 89ª reunión del Diálogo de Legisladores Transatlánticos y se mantuvieron debates en profundidad con 6 miembros del Congreso. Nuestros anfitriones, debo decir, habían organizado muy bien el encuentro. Nos hicieron sentirnos como en casa y trataron de lanzar esa nueva cooperación entre Parlamento Europeo y el nuevo Congreso sobre la base de una asociación transatlántica fuerte, y esta permanecerá cualesquiera sean las circunstancias políticas. Hay una cosa que está muy clara y es importante recordarla aquí. El Congreso es la institución que sí puede ejercer algún tipo de control sobre la nueva administración. Y los intercambios que mantuvimos en Texas nos han demostrado que existen sensibilidades distintas en el Congreso. Y el interés de la Unión Europea puede encontrar cabida también en ese contexto. La intensificación de los intercambios con los miembros del Congreso será muy importante. En definitiva, esta reunión conjunta es, pienso, muy importante. Debemos trabajar juntos. Cuando considero los desafíos comerciales, por ejemplo, el año pasado estuvimos en Eurolat visitando México sobre la cuestión de nuestros acuerdos. Y la cuestión de cómo abordamos como Europa Central y del Sur en términos políticos y económicos, conociendo la situación en Estados Unidos, pues es algo sobre el que deberemos seguir trabajando juntos, tratando de extraer resultados en interés de nuestros ciudadanos, nuestras economías y nuestras sociedades. Muchas gracias por esta oportunidad de intercambio y gracias a los presentes. Grazie, Brando. Próxima volta tu devi portarmi con te a... Muchas gracias, Brando. La próxima vez me llevas a mí a Estados Unidos. Porque, bueno, has ido a Texas y una parte de mi familia vive allí, justamente. Well, thank you very much. Alma, well, we have 2 speakers today. Hoy tenemos a 2 oradores invitados y gracias, por cierto, a la Secretaría. Los ha escogido con gran talento. Yo no quería escuchar al nivel institucional, sino con el sector privado, porque de lo que estamos hablando es de comercio entre Unión Europea y América. También tenemos a un invitado académico. Primero daré la palabra a la señora Alma Caballero, directora gerente
de McCarthy Associates en Washington. Tiene una carrera impresionante. Estudió en Georgetown, en la Universidad de Columbia, en la Business School. En Aspen trabajó en Rockefeller, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. En fin, un currículum, como digo, muy impresionante. Y hay algo que me ha llamado la atención, Alma. Es usted vicepresidenta de la Junta de los aficionados al fútbol. Eso me interesa que nos lo amplíes. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Thank you very much to the delegation for this invitation. At a critical moment in terms not only of the current and... Gracias por la invitación. Importante este momento en el futuro de las relaciones con la nueva administración en Estados Unidos y en México, pero también teniendo en cuenta la nueva dinámica del comercio internacional. Antes de entrar en esa dinámica para los próximos años, podremos hablar también de los próximos meses. Pero centrándonos en México, en su situación actual, sus desafíos que no deben ser ignorados dentro, como digo, de esas dinámicas que nos esperan. Es importante recordar que México es la economía número 12 en el mundo, la segunda en América. El 71% de las exportaciones manufactureras proceden de México para las Américas y es el número 1 de las fuentes de importación de Estados Unidos. Está entre los 5 principales socios para el 70% de los estados federados de Estados Unidos. Es pues una relación clave la que detiene la economía mexicana en Estados Unidos, a nivel local, a nivel de estados federados. Los intérpretes lo sienten, la calidad del sonido es deficiente, no podemos seguir por recomendación del servicio técnico. That grants Mexico with preferential access to over 50 markets. Mexico sits in the top 3 export destinations for 33 of the 50 U.S. states. And this basically means around an $800 billion in annual trade flows between the U.S. and Mexico, with over $1.4 million in trade every minute. That was in 2023. At the anchor of that is, of course, the U.S.-Mexico-Canada Trade Agreement, known as the USMCA, but also a stable macroeconomic condition, the autonomy of the central bank, a flexible exchange rate, and inflation moving towards target, and a low debt-to-GDP ratio right now that is around 50% in Mexico. And when you compare that to other, what we say, nearshoring competitors, for example, Malaysia, which has 72% of low debt to GDP, compared to also Brazil, 84.6%. Mexico is still at a relatively healthy state. When we now zoom into the future of U.S.-Mexico relationships under a Trump administration, under a Sheinbaum administration, it's important to underscore. Es importante entender 3 elementos. Por un lado, la importancia de la relación económica, en segundo lugar, la inmigración y, en tercer lugar, la cuestión del fentanilo y de las drogas y la terrible situación que se está produciendo. Y la cuestión comercial es independiente de la cuestión relacionada con las drogas o la inmigración, pero ahora están vinculados. Y tanto el problema de las drogas como de la migración van a influir en las conversaciones, en las negociaciones comerciales.
En cuanto al proceso de revisión cada 6 años o del acuerdo que entró en vigor en 2020 y se ha previsto una primera revisión del acuerdo en 2026 y sin un acuerdo mutuo, ese acuerdo expira en 16 años, es decir, que no hay acuerdo para renovar el proceso, bueno, pues ese acuerdo expirará en 2036 y se puede ampliar en 16 años a partir del 2026 y en 2032 se prevé otra revisión del acuerdo y eso es lo que se va a presentar. Si una de las partes no está de acuerdo con prorrogar, tendrán que realizar una revisión conjunta a partir del 2027 hasta la expiración del acuerdo en 2036. Y es importante saber que entre 2027 y 2036 las tres naciones deben confirmar que quieren ampliar ese periodo durante los 16 años siguientes. Ese es el proceso de revisión de ese acuerdo entre los tres países. Pero como he dicho antes, en el gobierno Trump se espera que bueno, pues sea un proceso muy dinámico con bastantes altibajos. La ha mencionado justamente ayer en una plataforma digital que si México y Canadá no presentan resultados claros en lo que respecta a la reducción de los flujos migratorios de migrantes sin documentación hacia los Estados Unidos y también una reducción en cuanto al tráfico de drogas, en particular el fentanilo, pues entonces el gobierno estadounidense va a aplicar aranceles en 25% adicionales de todos los productos que entren desde México hacia los Estados Unidos. Bueno, no se sabe si será por sector. Él simplemente ha mencionado todos los productos comerciales que procedan de ambos países y que entren en los Estados Unidos. Entonces habrá que ver qué ocurre con las negociaciones que van a comenzar a partir de ahora y no esperar hasta el 2026, cuando comience la revisión del acuerdo. Ambos gobiernos, tanto de Canadá como México, están intentando crear un canal de comunicación con el equipo de transición del gobierno de aquí a enero, porque consideran que estos 2 próximos meses son fundamentales de cara al proceso de revisión del acuerdo. Desde una perspectiva mexicana, hay 3 puntos clave que se toman en consideración como parte de la estrategia de negociación. En primer lugar, el reforzar las normas de origen para que Norteamérica sea más competitiva en lo que respecta al contenido del comercio que existe entre el bloque original. En segundo lugar, una posición común en lo que respecta a las normas y aranceles con respecto a importaciones principalmente procedentes de China, no solamente para Estados Unidos, sino que también esta posición se aplique en México y en Canadá, con lo cual esperamos una mayor coordinación y esto puede permitir alcanzar un acuerdo que haga que México se acerque a esta narrativa en contra de los productos chinos y se acerque más a Estados Unidos. Y en tercer lugar, en el marco de este proceso de revisión del acuerdo, pues se establece ese equipo o ese grupo de examen de los posibles litigios. Y esto es lo que se espera antes de ese plazo del 2026. En lo que respecta a la composición del nuevo gobierno de Sheinbaum, que como saben asumió sus funciones en octubre,
Bien, pues ya se ha nombrado a un equipo para dirigir el proceso de revisión con la administración Trump, y el equipo del gobierno mexicano será clave. Forman parte el Ministerio de Economía, que también fue ministro en la administración de López Obrador, el nuevo enlace Altagracia Gómez Sierra, quien dirigirá ese comité de asesores. También el subsecretario de Comercio Exterior e Inversiones, quien ya está negociando en Estados Unidos y Canadá para poder establecer canales de diálogo con ambos gobiernos, y también el jefe de asesores del presidente. Y estos serán los actores clave en el gobierno mexicano encargados de realizar esta revisión del acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, no son desconocidos para el gobierno de Trump. Muchos de ellos coincidieron con el primer gobierno de Trump, porque asumieron cargos durante el gobierno de López Obrador. Y bueno, pues ante la amenaza de imponer ese arancel adicional, bien, pues el equipo mexicano conoce al gobierno de Trump, tiene experiencia, han establecido ya una línea de contacto y, como he mencionado, ya están negociando. Y por último, quiero resaltar la importancia de los interlocutores locales en los Estados Unidos, es decir, además de esa comunicación amplia entre México y Washington, se debe tomar en consideración esos efectos adicionales que tienen estas relaciones en los Estados Unidos, puesto que se estiman unos 6 millones de puestos de trabajo que dependen directamente de estas relaciones comerciales entre ambos países. Con lo cual se tendrán que ver cuáles son las consecuencias de que se impongan estos aranceles y que los objetivos comerciales dependan también de otros aspectos. Y ya hay interlocutores clave en los Estados Unidos que están recabando la información, y todas esas recomendaciones también se incluirán a medida que comience ya a partir del 1 de enero el nuevo gobierno de Trump. Gracias. Thank you very much, Alma. Please stay there because there might be... No se aleje. Igual hay preguntas de los participantes después. Y me voy a pasar al español. Al director de la Fundación Konrad Adenauer en México, Hans Blumeyer. Lo hago en español porque él lo entiende perfectamente, y es más, lo habla mejor que yo, porque habla ese español antiguo que se habla en Latinoamérica, que es mucho más fácil de entender. Si puedo decir algo, lo conozco desde hace muchos años, es que Hans Blumeyer tiene América Latina en su cabeza. Es el gran experto de la Fundación Konrad Adenauer, que ha tenido posiciones en Perú, en Chile, en Uruguay, you name it. Y también interesante, estuvo durante los años duros del Brexit en Londres. Pero hoy hablamos de México. Hans, adelante. Buenos días desde México and good afternoon to Strasbourg. Buenas tardes a Estrasburgo. He pedido que intervenga en inglés, lo siento, Antonio. No pasa nada, hombre. Pero bueno,
Después de haber escuchado la descripción de la situación por parte del presidente y sobre todo después de la intervención brillante de Alma, va a ser difícil para mí decir cosas nuevas, pero haré lo que pueda. Centrándome en la situación de México. Antes que nada, espero no meterme o enfadar a ninguno de mis amigos latinoamericanos. Como ha dicho Antonio, he pasado gran parte de mi vida profesional en América Latina. América Latina la tengo en la cabeza y en el corazón. Pero es que cuando uno vive y trabaja en México, de lo que se da cuenta es que es parte de Estados Unidos. Será América Latina por lengua y geografía, pero entendamos México como parte de América del Norte. Lo demuestra la realidad social y económica. México está actuando mirando hacia el norte y todo lo que ocurra en el norte, como las elecciones del 5 de noviembre, es prioridad y preocupación primera para el país. Y lo debería ser para todos los que viven, trabajan, invierten o quieren invertir en México. Más allá de los clichés clásicos de las relaciones entre México y Estados Unidos, empezando por el hecho de que se constipa a Estados Unidos y pilla una gripe en México, pero debemos ir más allá de esos tópicos. Estoy muy de acuerdo, desde luego, con todos los aspectos desgranados por Alma, pero hay un par de pistas adicionales que quiero aportar para comprender mejor la situación. Sí, las relaciones entre Estados Unidos y México se caracterizan y se definen por tres temas ya identificados: migración, delincuencia organizada, narcotráfico y en especial con el fentanilo, y luego comercio e inversiones. Eso es lo que cuenta. Contaba y seguirá contando. Ya contaba en la administración Obama, en la de la primera de Trump, en la de Biden, y seguirá siendo así en el segundo mandato de Donald Trump. Pero permítanme dedicar unos minutos, antes de pasar a estos tres temas, a comentar lo que puede pasar, o lo que pasó, perdón, desde las elecciones el 2 de junio en México. El resultado fue muy claro, como bien saben ustedes, un resultado clarísimo, primera presidenta mujer y continuidad del gobierno Morena, pero con una mayoría reforzada y mucho más margen para este gobierno y para la propia presidenta. Mayoría en ambas cámaras, Senado y Cámara de Representantes, y hasta mayoría de 2/3 que le permite al gobierno cambiar la Constitución, y es lo que está haciendo este gobierno desde que entró en funciones el nuevo Parlamento y el gobierno. Morena también dirige 24 de los estados federados mexicanos. Los que recuerdan la historia mexicana antes de los años 70, cuando el PRI gobernaba prácticamente todos los ayuntamientos y estados mexicanos. Pero no voy a entrar en todos los detalles. Hay una cuestión que sí me parece pertinente para la reflexión sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México, y preocupante, añadiría yo, es la reforma del sistema judicial, que fue aprobada en menos de 72 horas. Y esta reforma va a tener un impacto enorme en la independencia de los jueces, credibilidad del Estado de Derecho en aquel país y reparto de los poderes. La elección directa de los jueces federales y del Tribunal Supremo, con una selección previa de los candidatos por Morena, por el gobierno, ha llevado a críticas muy duras, en especial de Estados Unidos y Canadá,
a través de sus embajadores en México. Fueron muy claros en sus críticas a esta decisión y presentándola como primera preocupación del futuro de sus relaciones. Y debo observar que ha habido un gran silencio sobre estos temas por parte de Europa. Esto genera una crisis política importante entre México y Estados Unidos, incluso antes de las elecciones. Con ese término que utilizaba Omla para hablar de las relaciones, relaciones en pausa. Ya verán ustedes lo que esto en términos diplomáticos puede significar, pero ambos gobiernos han insistido en que esa reforma impactará en las futuras relaciones en el marco del acuerdo comercial. Y ahora paso a los 3 temas. Con mucho consenso con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Primero, migración, legal e ilegal. Migración de México a Estados Unidos, que es, digamos, el problema tradicional, y también una migración de América Central a través de México, tratando de entrar en Estados Unidos. Y una migración de Haití, Cuba, Venezuela, e incluso de África, que llegan a América Central para luego tratar de llegar a Estados Unidos pasando por México. Es un problema, una cuestión que está afectando muchísimo a las relaciones bilaterales. 10 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, la mitad, más o menos, están en estatus no legal. Y la administración de Estados Unidos y Trump han sido muy claros al respecto. Y no solo Trump, administraciones anteriores también. Deben ustedes cerrar sus fronteras septentrionales para evitar esos flujos que vienen de América Central. Y deben controlar mejor también su frontera del norte. Este fenómeno de migración está interrelacionado con la delincuencia organizada. Y la amenaza por parte de la administración de Estados Unidos es la deportación en masa. Son las palabras que ha utilizado Trump hasta ahora. ¿Será esto técnicamente posible y en qué magnitud? Ya se verá. Pero, bueno, y de hecho, ¿qué significa ese tipo de deportación? ¿A quién se devuelven? ¿A México? ¿A Haití? ¿Cómo va a funcionar? Nadie lo sabe. Pero esa amenaza por lo menos sí que existe. Narcotráfico, fentanilo, pues sí, es un problema interno en Estados Unidos, sin lugar a duda. Las muertes por fentanilo, por las calles, abandonados. Y lo que pide Trump es que se pare de mandar drogas a Estados Unidos. Sheinbaum, en sus recientes comentarios al respecto, dijo: ustedes tienen el problema de consumo en Estados Unidos, resuélvanlo primero, resuelvan la parte demanda, y eso no es asunto nuestro. Y de hecho, ustedes venden armas a nuestros carteles de drogas, por lo que también tienen ustedes una responsabilidad. 200.000 asesinatos se han producido en México. El índice de asesinatos más alto de la historia, y la lucha del gobierno contra esos narcotráficos no está funcionando. No está funcionando la estrategia del gobierno o de la administración AMLO. Y la antigua cooperación entre agencias de Estados Unidos y agencias mexicanas se ha reducido a nada, debido a la falta de confianza entre las partes de si México se toma en serio esa lucha contra los narcotraficantes. La última detención de Bayosambaba, en Texas, y después el secuestro y los tiroteos con 400 muertos en los últimos 3 meses, es un ejemplo de un problema que tiene México, pero que está afectando las relaciones con Estados Unidos. Ese juego de responsabilidades no está resolviendo nada de momento y
esto afecta también a Europa, pues el fentanilo que pasa por México no solo va a Estados Unidos. Si hablamos con autoridades portuarias de Hamburgo o de Amberes, tenemos una indicación clara de que ese problema nos afecta también a nosotros. Y luego, el tema más candente en estas relaciones, y Alma tiene toda la razón del mundo, es el tema comercial y de inversiones, que está siendo utilizado, instrumentalizado, para luego negociar los otros dos temas, migración y narcotráfico. El primer interlocutor comercial de Estados Unidos, el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos y el 50% de sus importaciones vienen de Estados Unidos. El comercio representa un 26% del PIB mexicano, es el factor clave para la economía mexicana y con distancia. Hay interdependencia entre los dos países, desde luego, pero con mucha disparidad. Si México para de mandar aguacates a Estados Unidos, ¿será un problema para el Super Bowl? Sí, pero si Estados Unidos para de mandar gasolina y gas a México, pues se cerrará la economía mexicana. O sea que hay, no solo están las cifras, hay que ver también qué tipo de productos configuran esas relaciones comerciales. La amenaza de los aranceles del 20% en todas las mercancías mexicanas y canadienses es el punto de partida de estas negociaciones. Y eso claramente es una violación del acuerdo de libre comercio, acabando claramente con dicho acuerdo, desde luego. Y es interesante ver la reacción de Canadá y de México, muy distintas, debo decir. Canadá reaccionó inmediatamente con llamadas telefónicas. Hablemos. Los canadienses, la administración canadiense, señaló a México diciendo que ellos son los que hacen trampa, importando productos mexicanos, cambiándoles el origen para luego pasarlos al mercado norteamericano. Incluso después de que Claudia Sheinbaum se pronunció en la cumbre de Río la semana pasada. Los canadienses quieren proteger los intereses de los trabajadores canadienses, y si México no juega la regla del juego, pues que se haga un acuerdo bilateral Estados Unidos-Canadá. ¿Qué va a hacer México? Pues la presidenta Sheinbaum redactó una carta a Donald Trump. Mandar una carta a alguien que no lee puede que no sea la estrategia más atinada. Claro que hay más que esa carta, pero la relación va a ser complicada. Va a haber un nuevo embajador estadounidense en México. El embajador actual, más bien amistoso, se marcha a ver quién viene. Y México es muy vulnerable. Se ve en el tipo de cambio entre el dólar y el peso, que se ha disparado desde entonces. También habrá un impacto en las agencias de rating, que están descalificando a México en cuanto a expectativas de crecimiento. Y de cara a una revisión del MCA, lo que se va a renegociar es el propio acuerdo comercial, con ese invitado muy presente que es China. China está entrando en México con mucha presión y a gran velocidad. La empresa BYD, por ejemplo, automovilística, está fabricando sus coches en México. Para acceder más fácilmente al mercado norteamericano. Conocemos las tácticas de Trump. Primero amenazar y luego negociar, pero no seamos ingenuos. Aquí no son faroles. Lo que se nos avecinan son tiempos convulsos. Último comentario sobre el impacto para nosotros en Europa. Pues tenemos una presencia significativa en México. Empresas españolas, francesas, italianas, alemanas, más de 200 empresas alemanas aquí presentes. Pero no para vender mercancías a los mexicanos, sino al mercado norteamericano. Y si el acuerdo se va
abajo, ese comercio también desaparecerá. Y eso nos impactará de forma importante. Por eso, debemos hacer lo que ha dicho Antonio en sus comentarios introductivos. Debemos actuar con rapidez a la canadiense, es decir, hablando con la administración de Estados Unidos y parar de llorar desde esta parte del Atlántico. Lo cual me lleva a mi último comentario. Ya hay un acuerdo desde el 2018 casi listo de relaciones con México. En los últimos 6 años ha habido bastantes críticas, desde luego desde México, lo cual no ha ayudado para nada, pero ya está. Y es urgente, necesario, va a ser complicado, pero hay que verlo más que como una oportunidad. Es una obligación firmar este acuerdo con México cuanto antes, pero deberemos hacerlo con más realismo y pragmatismo. Es urgente y Antonio tiene razón. Quizá Trump nos ayude a ser un poquito más realistas y pragmáticos para sacar adelante este acuerdo y conservar nuestra relación transatlántica con esa realidad en que México, Canadá y Estados Unidos son países distintos. Y si queremos tratar con un gobierno complicado en Estados Unidos, pues lo más inteligente sería cuidar nuestras relaciones con los otros 2 socios transatlánticos, Canadá y México. Aquí lo dejo y seguiré el debate con ustedes. Thank you very much, Hans. Gracias, Hans. Vamos a dar la palabra a nuestros colegas. ¿Quién desea intervenir? Tenemos una primera pregunta de César. Y por favor, pediré que se presenten porque nuestros invitados están en Interactio y así comprenderán mejor quién se está dirigiendo a ellos. I'm going to speak in modern Spanish. El presidente me tiene que explicar exactamente la diferencia entre el español antiguo y el español moderno. Como coincidimos en bastantes viajes, en algún momento como amante que soy del castellano y del español, en algún momento me lo dirá. Bueno, me han encantado las dos explicaciones. A mí me gustaría saber, sobre todo por parte del colega de la Fundación Konrad Adenauer, si nos puede concretar qué planes concretos tiene el Gobierno de México ante la deportación masiva. Los últimos datos hablan de 11 millones de personas. No sé si hay un cálculo más concreto de lo que nos ha dicho en su intervención sobre a cuántas mexicanas y mexicanos puede afectar. Y me gustaría saber si saben algo sobre planes concretos, qué reacción jurídica y política tiene el Gobierno federal de los Estados Unidos de México. Y si hay alguna coordinación de varios países, entre ellos México, por supuesto, pero de otros países de América Latina, el Caribe, que están afectados por esa deportación masiva del futuro gobierno del innombrable. Gracias. Siguiente, Javi López. Muchas gracias, presidente. Yo soy Javi López, del Grupo S&D. Comparto con César Rueno el comentario. La verdad es que han sido excelentes intervenciones, comparecencias que agradecemos muchísimo, tanto a Hans como a Alma Caballero. Yo tengo 3 pequeños comentarios, preguntas. Uno, los dos exponéis que el grado de interdependencia es tan alto económicamente y también atravesado por otras cuestiones que debiera de funcionar como amortiguador ante las tensiones comerciales. Básicamente, es lo que se entiende por vuestras intervenciones. Lo que pasa es que muchas veces la política no es racional o muchas veces ocurren accidentes. Entonces, ¿como qué porcentaje o como qué escenarios barajáis para que realmente la escalada que hemos visto verbal, de alguna forma durante los últimos días, se convierta en una verdadera guerra comercial entre ambos socios que, como bien explicáis, tienen muy compactadas sus economías y retos que les atraviesan conjuntamente? Y luego las otras 2 preguntas es, para Alma, Marco Rubio, el próximo responsable de la política exterior de Estados Unidos. ¿Su nombramiento qué va a significar para las relaciones entre Estados Unidos y México? ¿O puede tener algún impacto? No sé, honestamente no lo sé, si positivo o negativo,
pero si podría tenerlo o es neutral. Y para Hans, comparto absolutamente el comentario que ha hecho sobre el acuerdo global, la necesidad de la modernización de este acuerdo global entre la Unión Europea y México. Mi percepción es que Trump y el nuevo escenario global puede ayudar a la Unión Europea a ganar apetito en este tipo de acuerdos, en finalmente acabarlos. Pero mi pregunta es si en México crees que la llegada de Trump también va a hacer ganar apetito para cerrar este tipo de acuerdos con Europa. Porque a mí me parece muy intuitivo y muy claro desde Europa, pero no sé cómo se ve desde México. Anche una domanda della vicepresidenta. Sí, hay una pregunta de la vicepresidenta de la delegación con México. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a ambos ponentes porque han sido muy exhaustivos y nos han permitido entender bien cuál es la situación y cuáles serían las dificultades. Y quisiera hacer pregunta con respecto a los datos de las mercancías europeas, en particular en lo que respecta a componentes y a productos agroalimentarios. Y habrá que ver ese proceso de integración que a lo largo de los años ha impulsado esta delegación y ver cómo seguir con este proceso trilateral que se ha estado impulsando. Y, bueno, a plazo medio y plazo corto, ¿cuál será la situación? Porque esto es lo que nos interesa realmente. Y, por otro lado, también una mayor cooperación en lo que respecta a las competencias y nuestras experiencias técnicas. Vamos a poder solucionar también este problema. Y el fentanilo, a ver, quién consume, quién exporta, cómo se puede encontrar una solución, porque no solamente está en Estados Unidos el fentanilo, sino que también ha llegado a Italia. Mi compañero Borja Jiménez Larraz. Sí, muchas gracias, presidente. Yo soy Borja Jiménez, soy el ponente del grupo de monitoreo de la Comisión de Comercio Internacional del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Parece claro que vivimos en una coyuntura internacional compleja, llevamos tiempo observando un repliegue nacional, una visión más proteccionista de las principales economías y la victoria de Trump es un signo claro en ese sentido. Y con esta nueva situación, tal y como apuntaban, pues impulsar el acuerdo comercial con México ya no es una opción, no es una oportunidad, sino que es una obligación. Y lo decía ya el diputado Javi López, que la verdad me ha levantado algo la pregunta. Parece claro que desde la perspectiva europea se ha abierto ese apetito del que hablaba. Parece claro que desde luego por nuestra parte yo creo que hay un interés decisivo de tratar de impulsar este acuerdo. ¿Cuál sería la visión desde México? Y si con esta nueva situación, por extender algo más la pregunta, ¿cuál es su estrategia en lo que respecta a las relaciones comerciales? Si están pendientes con la vista puesta en abrir y potenciar relaciones comerciales con otros estados terceros. Bueno, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Ok. Alma. Thank you very much. Primero que nada, gracias por todas las preguntas, pero I'll revert to English so that everybody... Paso de nuevo al inglés para que todos puedan entender mi intervención. Voy a intentar combinar las respuestas a las diferentes preguntas. La primera del señor López, ¿qué quiere decir ese nombramiento de Marco, próximo secretario de Estado? Bueno, pues en realidad se ha recibido con muchísimo optimismo porque es una figura política muy conocida en Estados Unidos y que impulsa esa política hacia América Latina, y ha sido una cuestión que en realidad no ha sido tan importante a la hora de establecer las prioridades de la política exterior estadounidense, con lo cual es un nombramiento bien recibido. Y ahora tendremos que ver
qué poder de toma de decisión tendrá él en la administración Trump y qué influencia podrá tener también para poder impulsar sus prioridades en lo que respecta a América Latina en la administración Trump. Queda por ver, obviamente. Yo no sé, quizás haya muchas voces contrastadas o que vayan a rodear al presidente Trump cuando llegue a la Casa Blanca. Estarán por un lado Lighthizer, que será uno de los asesores clave en la política comercial y por ello también las relaciones con México. También habrá que tener en consideración que estará la voz del los diferentes nombramientos en la Casa Blanca, también la seguridad nacional. Es decir, que todo esto se debe tomar en consideración y cómo se encontrará ese equilibrio y cómo con Rubio, que será el secretario de Estado. Pero la recepción ha sido buena, con mucho optimismo, porque para muchos, no solamente en Washington, sino también en América Latina, bien, pues es alguien muy claro en su posición, conservador, pero al mismo tiempo muy claro con respecto a su ideología en el Partido Republicano. Y yo creo que esto permite ya entablar un diálogo. Sé que por parte del gobierno mexicano ya se ha manifestado interés en entablar ese diálogo, en particular por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de México. Y eso con respecto al nombramiento. También tendremos que ver a quién va a nombrar el presidente como próximo embajador de Estados Unidos en México. Algunos de los nombres que se están barajando es el antiguo candidato del Partido Republicano al estado de Arizona, quien recientemente perdió su escaño en el Senado contra el senador gallego del Partido Demócrata. Y ella es una figura muy tradicional o con una posición en cuanto a migración muy firme y quizás es menos diplomática en su enfoque, con lo cual en ese puesto, bueno, pues a quien se nombre dará ya una idea clara de cuál será la política que vaya a seguir el gobierno Trump. Y yo pienso que, habida cuenta de que es tan complejo lo que se tiene que tratar, ese vínculo entre migración drogas y migración, yo creo que será una política muy clara por parte de la Casa Blanca. Y para responder a la señora Vivaldini, bien, he mencionado cuán atractiva ha sido la política contra el terrorismo y se han producido cambios significativos en la política comercial y económica del país. Y recientemente se han publicado mensajes, uno de Reuters publicado en septiembre, en el que el 56% de los encuestados apoyan la propuesta de un arancel del 10% propuesto por Trump para todas las importaciones extranjeras. Y esto antes de las elecciones. Pero yo creo que justamente arroja luz sobre cuán interesante es esto como táctica comercial
y también se han esgrimido argumentos para que el presidente electo Trump utilice esto para ejercer presión sobre México y Canadá. Y pienso que también es clave para tener claridad con respecto al papel que deben desempeñar México y Canadá en una estrategia común en cuanto a China. Y también es importante ver lo que representa la inversión china en México, que no es competitiva. Las importaciones chinas son de un 1% en comparación con el 40% de Estados Unidos, con lo cual en esta cuestión en cuanto a China, México, bien, pues tendrá que hacer un gran esfuerzo de educación en Washington para ver que su dependencia, o sea, con Estados Unidos y no con China. Y esto se va a convertir en el denominador común de ambos partidos en Washington, demócratas y republicanos, y ver cómo esto entra en juego en esa narrativa de Trump en la que China está intentando aprovechar para introducir productos adicionales en el mercado estadounidense. Y esto forma parte de la dinámica comercial y también de una oportunidad para diversificar la relación comercial con asociados de la Unión Europea, por ejemplo, y por eso la presidenta Sheinbaum recientemente ha presentado la estrategia que contempla México desde el punto de vista comercial para los próximos años. Y por eso vemos esa tensión en la narrativa comercial con Estados Unidos, y ahora México tiene que pensar con una perspectiva más amplia, no solamente con la Unión Europea, sino también con las oportunidades que puedan ofrecer sus relaciones con Estados Unidos. Gracias, Alma. Hans. First of all, just one quick comment. Existe esa expectativa de con quién hablamos. Y desde luego, siempre es importante poder hablar en tu propio idioma con tu interlocutor. Y eso lo vamos a ver. También debemos ser muy cautelosos si consideramos el equipo que está configurando Trump. ¿Cuánto tiempo se van a quedar en el cargo en los próximos años? Es otro interrogante, también se verá. Pero de momento, con el señor Rubio, yo diría que sí, porque es una persona que también se conoce en América Latina y en México, y es un factor que puede dar un poco más de carácter predecible a esa confusión que se nos avecina. Sobre el tema de las deportaciones, ha habido una pregunta al respecto. De forma muy clara diría yo que no existe ningún plan de emergencia en México para ello. Si se produce esta deportación, creará una crisis social en el país, en México. Aunque solo se deporte a la mitad de todos los que ha dicho que quería deportar Trump, ¿a dónde volverán esas personas cruzando la frontera? ¿A México? ¿A la frontera meridional de México? ¿América Central? ¿Y cómo se va a organizar? Todo esto está generando muchísima preocupación. Y añado que hubo un precedente que quizá debamos considerar con ocasión de la primera administración Trump. Relacionó directamente la cuestión de migración con la cuestión comercial, con amenazas de aranceles en productos siderúrgicos, a no ser que México realice esfuerzos considerables de detención de la migración. Esto es lo que se hizo desde México, y la reacción del otro lado fue muy rápida y muy positiva. Desplegaron la Guardia Nacional, desde luego, una especie de nueva
fuerza de policía nacional que han creado y han recurrido y han incluido el control de fronteras y el control de las migraciones y de las rutas migratorias. Esa función se ha otorgado a esa nueva Guardia Nacional. Y desde luego funcionó. Esa relación que había creado Trump entre aranceles siderúrgicos, productos siderúrgicos y migración funcionó. Ese es el tipo de cuestiones que deben ser de interés doméstico en Estados Unidos, fentanilo y migración. El 25% de los aranceles en mercancías mexicanas aumentará la inflación y los precios para los consumidores en Estados Unidos. Por eso no tiene mucho sentido. Pero si queremos ser racionales, esto es una apuesta que hace Donald Trump, con la que yo tendría mucho cuidado, pero si lo enmarcamos en esa combinación de argumentos que es muy cosa de él, se entiende mejor. Funcionó, repito, en una ocasión, ¿y por qué no funcionaría ahora? Ahora sobre las cuestiones comerciales y las posibles alternativas. La dependencia de México para con Estados Unidos es evidente, las cifras lo demuestran. No hay vuelta de hoja. Entonces, si se ve avecinar México esta situación, ¿qué alternativa le queda? Seamos realistas. El comercio entre México y la Unión Europea es una cifra importante, pero bastante menos pertinente o importante que lo que tiene con Estados Unidos. En el último día y medio he oído comentarios de todo tipo, pero que van en el sentido de lo que ha dicho Alma. Congresistas de Moreno han dicho que si Estados Unidos no quieren de nosotros, hablemos con China, no con la Unión Europea, sino con China. Yo no sé hasta dónde se podrá llevar este juego con China, pero la presencia china de momento es un factor menor, pero el aumento de las cifras sí es significativo. China está haciendo lo que tiene que hacer, tratando de ser un protagonista de primera plana. Quizá no como lo es China en el resto de América Latina, todavía. Pero pensar que nosotros como europeos somos la alternativa preferida o preferente de México, pues es un razonamiento un poco corto. México intentará jugar a varias bandas y me parece legítimo. Y quizá veo algunas pistas de esperanza, como por ejemplo la presencia de la presidenta en la reunión del G20. El presidente anterior nunca participó en ningún G20. Claudia Sheinbaum, por lo menos, hace ese esfuerzo de volver al escenario internacional hablando con otros líderes políticos y, desde luego, no solo con líderes europeos, sino también con Xi Jinping, tratando de volver a colocar en el mapa internacional a México. Y eso considero que también es algo México, y me sorprendió muchísimo la ausencia de México en los últimos 6 años, pero por lo menos tenemos ese intento de estar presentes. Y gracias a protagonistas clave de gran presencia internacional desde siempre, desde luego, y también por la propia actuación de la presidenta, pero quizá por ahí podamos nosotros también hablar con ellos. En todo caso, es importante que nosotros, como europeos, hagamos esfuerzos significativos
Estamos en una situación de competencia muy complicada y no podemos quedarnos o descansar sobre nuestros laureles. Debemos ser muy claros frente a los mexicanos con ofertas de peso y menos exigencias, más ofertas y menos exigencias. Diría yo sería la fórmula para aproximarnos a México. Ya no solo para mejorar nuestras relaciones con ellos, sino no perder nuestro lugar en ese juego norteamericano. Si queremos estar presentes, debemos actuar con rapidez y con inteligencia. Y último comentario sobre el fentanilo. Es un fenómeno mundial. No solo es un problema bilateral entre Estados Unidos y México, claro que no lo es. Fentanilo lo hay en Alemania, en Italia, en toda Europa. Y las relaciones entre los carteles mexicanos y la mafia albanesa, por ejemplo, es evidente. Pero no existe estrategia global para hacer frente a ese fenómeno. Hay carteles México, quizá influidos por las series de Netflix, El Capo y demás, pero es un fenómeno mucho más internacional que debemos traer nosotros a la agenda, pero no como lo hace Estados Unidos, diciendo que hay que parar con la producción de fentanilo. No, nosotros debemos recordar que el problema es auténticamente mundial y habrá que luchar contra él siguiendo las estrategias habituales de seguir el dinero, por ejemplo. La realidad no es que son solo narcotraficantes, son organizaciones delictivas internacionalizadas y muy diversificadas en agricultura, en trata de seres humanos, migración, inmobiliario. Están presentes en muchos sectores muy eficaces, con muchísimo cash, muchísimo efectivo, y para hacer frente a estas organizaciones necesitamos una estrategia internacional. El resto es soñar. If there is any other questions. Gracias, Hans. ¿Hay más preguntas desde la sala? Si no es así, adelante. Quiero añadir una cosita más. Estamos viendo que la administración Trump está intentando avanzar con esa idea de atacar a China a través de los aranceles. Quizás sea interesante comprender cuál puede ser el impacto de estos aranceles en la economía mexicana. Porque hemos estado hablando del impacto de los aranceles en China sobre la economía europea, digo, impacto indirecto. Es un tema que se abordó brevemente, pero quizás sería interesante ampliar la información al respecto, porque de eso estamos hablando finalmente. Lo primero que va a pasar es ese aumento de los aranceles contra mercancías chinas. If I may just... Un breve comentario. Primero hay que evaluar las cosas y no hay cifra definitiva. Estos aranceles van a tener un efecto inmediato en la inflación en México, por descontado. Si México quiere que contraataquemos con aranceles en productos americanos de Estados Unidos, digo, ¿de qué productos vamos a hablar? Porque ¿qué importa México de Estados Unidos? ¿El 70% de gas, 80% de gasolina? Sería absurdo, una locura, aumentar los aranceles en la gasolina. Esto impactará aún más a México. Aumentar los aranceles en el maíz mexicano, pues sí que impactan el precio de las tortillas en Estados Unidos, y eso quizá pueda tener más impacto. Pero en todo caso, entre un 7 y un 10% porcentual desaparecerá del PIB mexicano, y eso va a crear una auténtica crisis que será mucho más grave que la crisis de la tequila. Sería el peor de los casos. Yo estoy totalmente convencido de que es una de esas típicas estrategias de negociación de Trump, bofetada primero y ver cómo reacciona el contrincante. México exporta algo más que aguacates, desde luego.
pero veamos cómo los consumidores estadounidenses van a reaccionar. Digamos que no hay nada dicho todavía sobre eso, pero empezar las amenazas antes de incorporarse a la Casa Blanca forma parte de su estrategia. Reaction. I totally agree. Estoy totalmente de acuerdo. Una vez más, se refuerza el papel de los estados. En México hay 272.000 millones de dólares en las relaciones comerciales de México solo con Texas, con lo cual esto es algo que se debe aprovechar en esa estrategia que se va a utilizar en las negociaciones con México. Y los estados son los principales asociados comerciales de México. Está Texas en primer lugar, California, Arizona, Nuevo México, Alabama, Florida, Nueva Orleans, Mississippi y Carolina del Norte. Muchos de ellos son estados clave a la hora de haber hecho que Trump consiga volver a la Casa Blanca. Y esto se tendrá que tomar en consideración también en esas negociaciones más amplias de Estados Unidos con México y Canadá, y cómo se aprovechan esos asociados, esos interlocutores locales, porque han sido fundamentales para que Trump vuelva a la Casa Blanca. Y no solamente la presión de los gobernadores, sino también de los senadores, porque a fin de cuentas ha sido clave el papel desempeñado por algunos senadores y algunos quizás no están totalmente a favor de la posición que pueda defender Trump, y es algo que se tendrá que aprovechar. Pero quiero concluir con una nota positiva. La fecha del 2026 será clave. Primero, por esa revisión del acuerdo con Estados Unidos, y por otro lado, el Mundial se celebrará también en México. Es decir, que serán clave esos dos momentos. Y otros aspectos como el deporte y diferentes temas menos controvertidos brindarán una oportunidad para reinventar ese papel de la globalización, de la mundialización, porque ya lo hemos visto que actuar de forma aislada no permite avanzar. Muchas gracias, Alma. Usted y yo sabemos que el fútbol es muchísimo mejor que el fútbol americano, y con respecto al tema de Texas, bueno, pues yo me lo tomo de forma muy personal, porque, como he dicho, mi familia justamente procede de ese estado. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que nuestros ponentes de hoy han sido extraordinarios y que en el futuro pues también podremos recurrir a ellos en esas próximas conversaciones sobre las relaciones futuras entre México y Estados Unidos. Muchas gracias también a Brando como presidente de la delegación de Estados Unidos, y muchísimas gracias pues a Alma Caballero y a Hans Blomayer por sus conocimientos y por cómo nos lo han explicado todo, que ha permitido que lo entendamos perfectamente. Muy bien. Yo sigo, simplemente, bueno, si hay algún otro punto, hay alguna cuestión. Si no es el caso, la Secretaría informará sobre la próxima reunión, sobre la fecha y lugar. Y dar las gracias a los intérpretes, porque traducir e interactio no es siempre fácil. Muchísimas gracias por ello. Muy bien.